Queridos hermanos y familia de la Iglesia Ministerio Elim, es una bendición poder llegar a sus hogares con la palabra de Dios. Así que ya creo que están dispuestos, ¿cierto? Ya listos con la Biblia, sus apuntes ahí para poder ser edificados y junto con la familia. Así que vamos a orar al Señor. Les voy a invitar para que oremos al Padre, para que nos dé dirección y el Espíritu Santo pueda ministrar sus vidas, sus corazones. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora, Señor, porque tú eres fiel, tú eres grande. Dios mío, gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de poder, Dios mío, abrir tu palabra, de poder invocar tu nombre. Creemos, Señor, que todo, Señor, está bajo tu control. Señor, aún en esta circunstancia que estamos viviendo, creemos, Señor, que tú eres fiel, tú eres real y queremos tu ayuda, Señor, y ser guiados por ti, Padre, que tu gracia, tu bendición, Señor, inunde cada familia, cada hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Queremos reflexionar en la palabra en Éxodo 12, verso 1 adelante, y hablar acerca de la fe y la obediencia. Dice la Biblia, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, dice que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Cómo será el cordero que van a compartir como familia? Se dice que será sin defecto. Será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Nosotros sabemos que esta es una de las últimas plagas que Dios envió, cierto, sobre la tierra de Egipto. Y queremos meditar en la palabra de cómo Dios liberta a su pueblo, cómo Dios protege a su pueblo de Israel en medio del juicio que Dios envía sobre toda la tierra de Egipto. Primero queremos ver que Dios habla a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo, yo quiero hablar acerca de la importancia que tiene la palabra de Dios. En tiempos tan complicados, nosotros debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que es tan importante lo que Dios está hablando hoy día a la sociedad en que estamos viviendo. Nosotros estamos siendo testigos de las señales de estos últimos tiempos. Dios trajo juicio sobre Egipto en esa época y Dios está trayendo también de alguna manera, nosotros vemos juicio acerca de la maldad, de la violencia, acerca de cómo está nuestra sociedad hoy día. Nosotros somos testigos de que esto es cumplimiento de la palabra de Dios. Y nosotros debemos atender a la palabra de Dios. Dice que Dios habló a Moisés y a Aarón y ellos dieron a conocer al pueblo. Entonces nosotros debemos entender que Dios está tan preocupado de nosotros, de la humanidad, porque Dios no va a poder dejar pasar el pecado sin castigo. Dios es un Dios santo, es un Dios eterno, es un Dios lleno de amor, pero también es un Dios que se va a hacer oír cuando son traspasados sus principios. Entonces dice que Dios habla a Moisés y Aarón ellos dan a conocer a su pueblo cómo ellos tenían que seguir las instrucciones de Dios y le da a conocer, ¿cierto?, acerca de cómo Dios iba a salvar de esta última plaga que venía sobre la tierra de Egipto y cómo ellos tenían que obedecer la palabra. Y les da a entender que ellos tenían que sacrificar un cordero y ellos con la sangre tenían que untar los dinteles, ¿cierto? Los postes, las puertas, y cuando viniera, ¿cierto?, el que iba a herir a todo primogénito de Egipto, y viendo la sangre, el heridor, ¿cierto?, iba a pasar, ¿cierto?, por alto. Por eso es que se llama, esta plaga se llama la Pascua, significa salto, pasar por alto. Y lo que a ellos lo iba a librar era la obediencia a la palabra de Dios, el creer, ¿cierto?, a lo que le estaba hablando Moisés y Aarón, que eran palabras de Dios. Y dice que aunque la familia fuera pequeña, dice
que tenían que invitar a otros vecinos para así tener el número de las personas para que ellos pudieran comer, ¿cierto?, el cordero. Y decía que este cordero tenía que ser sin defecto, sin mancha. Y nosotros vemos por la palabra que el Señor está hablando que este cordero estaba simbolizando también en el futuro a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que ellos tenían que comerse todo el cordero y no tenían que dejar nada para el otro día. Y yo quiero tomar un pasaje de la Escritura en el Nuevo Testamento, en el Juan capítulo 6, en el verso 51, dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces, nosotros estamos viendo que estaba tipificando a Cristo en el verso 54 del capítulo 50, del capítulo 6, dice la Escritura: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Entonces está hablando acerca de que así como los israelitas tenían que comer todo el cordero, así nosotros también un día terminado íbamos a comer este pan de vida que es Jesucristo, que Él a nosotros nos da vida eterna. Entonces está hablando de la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, escudriña la palabra, usted está comiendo a Cristo, usted está comiendo del pan de vida que el Señor envió del cielo. Él le dice a los judíos en esa época, en la nueva dispensación, le dice: ustedes comieron del maná en el desierto, y le dice que así como ustedes comieron el maná en el desierto y pudieron preservar sus vidas, pero Jesús está hablando de que el hombre iba a preservar su vida, pero iba a salvar su alma, iba a tener vida eterna si comía del pan vivo, y el pan vivo se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces, la importancia de que ellos tenían que obedecer a Dios, creer y obedecer a Dios, que iban a ser librados. Físicamente ellos iban a ser librados de una peste que venía, de la muerte de los primogénitos. Y dice: ustedes van a colocar por señal en las casas donde ustedes estén, y verán la sangre. Y dice: y yo veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Está hablando, ¿cierto?, de una situación puntual, de que el pueblo de Dios iba a ser librado a través de la fe y la obediencia. Y dice: tomen un manojo de hisopo y mójelo en la sangre que está en el lebrillo, y unten el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Nosotros estamos viendo, ¿cierto?, en este tiempo en que algunos países ya colocaron, ¿cierto?, en cuarentena a la población. Nosotros también debemos obedecer a las autoridades, ¿cierto?, para también prevenir. Y también nosotros, así como las autoridades están previendo, ¿cierto?, a la población, nosotros debemos atender a la palabra de Dios, que es la autoridad máxima para nosotros. Entonces, es de suma importancia en que nosotros también podamos, ¿cierto?, como iglesia, tener en mente y en nuestro corazón que el hecho de que estemos en nuestros hogares no significa que Dios no esté presente. Imagínense, el pueblo de Israel tuvieron que ellos estar en sus hogares, y es más, dice que ellos tenían que, mientras estaban preparando, ¿cierto?, el cordero para comérselo, dice la Escritura, que ellos tenían que estar vestidos, listos para salir, porque Dios le estaba advirtiendo que no solamente iban a ser librados de la muerte del primogénito, sino que también ellos iban a ser libres de la esclavitud de un imperio de Egipto. Entonces ellos tenían que estar preparados. Así también nosotros en nuestros hogares, ¿cierto? Nosotros sigamos siendo iglesia en nuestra casa, con la familia, preocupados también de lo espiritual, porque vamos a tener el tiempo para orar, para ser ministrados en la adoración, en la alabanza, en la palabra. Así que va a ser un tiempo importante. Imagínense lo que nosotros estamos viviendo si no estamos a las puertas. Nosotros debemos estar preocupados de lo más importante, que es nuestra vida espiritual. A lo mejor hay mucha incertidumbre, ¿cierto? Noticias que se nos llegan, que qué va a ser de nosotros, los que trabajan, a lo mejor quedaron sin trabajo, y empiezan a haber mucha información. Pero ¿sabe? Hay algo que nosotros debemos entender, que nosotros somos pueblo de Dios, que Dios no va a abandonar a su pueblo, sino todo lo contrario. Dios está con nosotros. Así como estuvo con el pueblo de él en Egipto y le dio libertad, nosotros
no solamente vamos a ser librados de alguna peste, de alguna enfermedad. Yo no solo quiero decirle en esta hora que usted va a ser librado de una peste, yo le estoy diciendo que usted tiene garantizada la vida eterna. Y eso yo creo que es tan importante para nosotros de saber que así como el pueblo de Israel fue librado, ¿cierto?, a través del derramamiento de sangre de un cordero, nosotros debemos entender que Jesucristo derramó su preciosa sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Yo le estoy hablando de una libertad no solo física, le estoy hablando de que usted es libre en Jesucristo de la muerte eterna, de la condenación eterna. Nosotros debemos entender que nosotros estamos en esta tierra y vamos a tener aflicción, vamos a pasar por diferentes etapas en nuestra vida, pero si hay algo que debemos entender nosotros, que estamos cubiertos por la sangre preciosa de Cristo, que nosotros tenemos salvación, vida eterna. Entonces la importancia donde usted está ahí, que en el nombre de Jesús fue echado fuera todo temor, y el Señor pueda ministrar a su corazón. A lo mejor que usted está en esta hora conectado y a lo mejor no tiene, cierto, diríamos nosotros, una fe profunda en el Señor. Yo le invito en esta hora, el Señor le invita a que usted pueda buscarle en esta hora, abrir su corazón y entender que la salvación es para todos aquellos que crean en el Señor Jesucristo. Entonces, en esta hora, ahí donde usted está, usted pueda entender que usted no está solo. El Señor le ama. Jesús es real. Y Él dio su vida, dio su sangre, y Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Mire, si hay algo que está pasando hoy día, ¿sabe? Yo creo que esto es por causa de la desobediencia, por alejarnos de Dios. Si hay algo que Dios está haciendo, le está dando la oportunidad a nosotros como la iglesia de poder, cierto, hablar en este tiempo más que nunca del Señor. Y yo le insto en esta hora a confiar, a tener confianza en la palabra de Dios, que el cielo y la tierra va a pasar, pero el Señor dijo, mi palabra no pasará. Así que las promesas del Señor son sí, son fieles. Así que animarle, amado hermano, iglesia del Señor, que este es el tiempo donde nosotros vamos a ser guardados, vamos a ser protegidos por Dios. Nosotros debemos entender que el Señor, su palabra es verdad y Él está con nosotros. Pase lo que pase, confía en Dios. Él es nuestra esperanza. Así que, amado, yo quiero orar un momento al Señor para que ministre esta palabra a su espíritu. Porque si usted conoce al Señor, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de la ignorancia, libre del pecado, libre de todas estas cosas que están ocurriendo. ¿Sabe? Y si hay algo que el Señor permitiera que no ocurriera, no se haga problema, estamos en sus manos. Y Él es fiel. Así que vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Señor, te adoramos, te bendecimos, gracias por tu palabra. Señor, si la sangre de aquellos animales que fue vertida, Señor, tuvieron, Señor, una señal para que, Señor, el ángel que hería, Señor, Egipto, Padre, Señor, no viniera sobre tu pueblo. Nosotros creemos, Señor, que la sangre de Jesucristo tiene poder para cubrirnos, Señor, de todo mal. Padre, sea aplicada la sangre preciosa de Cristo, tu palabra sobre cada familia. Señor, gracias, porque tú no solo nos libras de situaciones, sino que lo más importante, tenemos vida eterna. Y la vida eterna está en Jesús. En el nombre santo de tu Hijo oramos, para que cada familia, Señor, sea bendecida, cubierta por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, creo que sin duda en este día el Señor ha traído una palabra de esperanza, de entender que estamos bajo su protección, bajo su bendición. Así que animarles, el domingo estaremos ahí con la ayuda del Señor trayendo una palabra, ¿cierto?, a sus vidas y animarles. Y les amamos como pastores, les bendecimos y reciban una bendición grande de parte del Señor. Dios les bendiga mucho.